Vale. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a la webinar organizada por Centro de Estudios CEAD. Hoy tenemos con nosotros a Irina Medina, docente de nuestro centro, que nos va a hablar sobre los lenguajes de programación más demandados. En esta webinar, durante los últimos 15 minutos, ya sabéis un poco la dinámica, será el turno de las preguntas que queráis hacerle a Irina, ¿vale? Pues Irina, te doy paso y cuando quieras. Vale, gracias Cristina. Buenas tardes, mi nombre es Irina Medina, docente del Centro de Estudios CEAD, programadora de profesión, ingeniera en informática, y hoy vamos a hablar un poco de los lenguajes de programación más demandados. También hablaremos de los propósitos y la curva de aprendizaje de estos. Bueno, un poco de introducción antes de comenzar, pues yo soy programadora, además de docente, y por lo cual tengo que estar siempre, y eso es una de las primeras cosas que voy a hacer mucho énfasis en este webinar, que tenemos que estar siempre al día, ¿vale? Si te quieres dedicar o quieres comenzar a dedicarte en esta área, pues es un estudio constante. No es como podría ser otras profesiones donde estudias y tienes que, bueno, te has estudiado, ya sabes lo que tienes. No, en la programación todos los días. Esto comienza y no tiene fin. Hay casos de programadores que tienen 60, ya a punto de jubilarse y todavía están estudiando y aprendiendo un nuevo lenguaje de programación. Por lo cual, a esto, pues sumado con que la innovación está al orden del día, pues no hay ni antes ni después, ni es tarde ni es temprano para aprender a programar. Por lo cual, si estás animado a programar, pues te invito a que continúes con nosotros, ¿vale? En este día vamos a hablar un poco de, bueno, la introducción de estos lenguajes de programación más demandados, el índice TIOBE, que luego en su punto indicaré de qué se trata y cómo hace este estudio de los lenguajes, la curva de aprendizaje, los entornos de desarrollo. ¿Por qué los entornos de desarrollo los incluyo en los lenguajes y en este tema? Porque tan importante es lo que hace, es dónde lo hace, ¿vale? Y para eso necesitamos un buen entorno de desarrollo. También necesitamos aprender lo que son frameworks o marcos de trabajo, y finalmente hablaremos un poco de lo que es el mercado laboral. Siguiendo con nuestro punto en cuanto a la introducción, ¿vale? Vamos a hablar un poco de los lenguajes de programación y su aprendizaje. Como decía antes, el lenguaje de programación no es algo que es rígido, se aprende y ahí está, no. Cuando comenzamos a aprender o queremos comenzar el camino de lo que es una carrera de programación, yo recomendaría que lo primero sería elegir un lenguaje de programación adecuado, o sea, un lenguaje que tú te sientas cómodo con él y que sepas hacia dónde te va a llevar ese lenguaje. ¿Por qué? Porque hay lenguajes con distintos propósitos. No es lo mismo un lenguaje para hacer un sistema operativo que un lenguaje que va a ser una página web, por ejemplo, o una aplicación de escritorio con una aplicación móvil. Entonces, pues lo primero que debemos hacer en el momento de que decidas emprender un aprendizaje de un lenguaje es elegir el lenguaje adecuado según el propósito. Una segunda etapa sería seguir un curso estructurado, ¿vale? Un curso que te lleve las pautas, te diga cuáles son la sintaxis, como las mejores prácticas para aprender el lenguaje, y luego prácticas con proyectos reales, con proyectos que llevemos a cabo, sobre todo estaba muy unido con el punto 4, una cantidad de recursos en línea. Por ejemplo, hace unos días hice un post de GitHub. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de recursos gratuitos que podemos descargar, ver, practicar proyectos que otras personas ya lo han probado y nosotros aprender de ellos y aprovechar esos recursos, ¿vale? Junto con ese curso estructurado, pues iremos dando paso a paso a una carrera de programación. Luego, de lo que hayas aprendido, revisar y revisar. ¿Por qué? Porque de revisar se aprende. De revisar se va haciendo, se va aprendiendo de los errores, puedes optimizar el código. De pronto lo que en un momento te salió bien y estás aprendiendo, luego al pasar el tiempo lo vuelves a ver y dices, lo podría
haber hecho mejor. Voy a hacerlo de otra manera, ¿vale? Y finalmente, un punto 5, sigue aprendiendo, explorando. ¿A qué me refiero a esto? Lo que decía, una carrera sin fin. Estaremos todo el tiempo aprendiendo, todo el tiempo actualizándonos para poder seguir, ¿vale? Esta carrera. Luego, hablaba del índice TIOBE. ¿Qué es el índice TIOBE? El índice TIOBE es un índice de la comunidad de programación. Está libre en Internet. Todos los meses saca o muestra lo que es la tendencia de los lenguajes de programación. ¿Cuáles son los más buscados? Pero no buscados por las empresas o por lo que está más demandado en el mercado. Su índice se basa en las búsquedas de los internautas, en los buscadores, en las preguntas en los chats especializados, en lo que son visitas a páginas web dedicadas al área de programación, por lo cual todo este índice va sacando o va recopilando todas esos rankings y muestra lo que es el nivel o la importancia que tiene el lenguaje de programación en el momento, ¿vale? Entonces, esta página está libre, como he dicho antes, la puedes consultar sin ningún problema en tiobe. La tengo aquí, vamos a ver. La tenemos en, oh, perdón. ¿Vale? En tiobe.com y nos muestra el ranking. Si veis, estamos hablando de marzo 24 y siempre nos hace un repaso con el mes anterior, ¿vale? Perdón, con el año anterior, que es marzo de 2023, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a estas tendencias, Irina, ¿vale? Sí, dígame. perdona, se te ha ido la presentación. Vale, Solo te ves tú, vale, de acuerdo. fallo del directo. Vale, de acuerdo, gracias. Ahora, Perfecto. perfecto. El índice TIOBE, vale, continúo con lo del índice TIOBE. Entonces, es una comunidad de programación, sería al cambiar la pestaña, ¿vale? Seguramente fue cuando se me ha ido, ¿vale? Este índice pues está libre y lo puedes consultar en cualquier momento. ¿Qué nos dice el índice TIOBE? Pues nos está marcando la tendencia de las personas que están programando y que están aprendiendo a programación, que necesitan recursos, ¿vale? Que hacen consultas porque a lo mejor se quedan atascados en algún programa, en alguna aplicación y necesitan, ¿vale? Necesitan salir o realizar consultas a un chat especializado o una comunidad de apoyo. Entonces, ¿qué nos dice este índice? Pues que Python pues lleva la delantera. Y te preguntarás y luego veremos qué es Python y qué lenguaje y qué propósitos tiene. Vale, Python va creciendo y una de las características que tiene Python es el fácil aprendizaje. Su curva de aprendizaje, lo comentaremos ampliamente, es mucho más baja, es más fácil de aprender que otros lenguajes, ¿vale? Luego tenemos lenguaje y muchas personas dicen, yo no me creo que C++ estén primero que Java, ¿vale? Que estén primero que Java. Estamos hablando de que el índice TIOBE es con respecto a las consultas y al tráfico que genera estos lenguajes en Internet. Pues lenguaje C y C++ son lenguajes que tienen muchos años en el mercado, ¿vale? Y actualmente siguen vigentes, ¿vale? Tenemos luego de cuarto, tenemos a Java. Java es el eterno lenguaje de aprendizaje, multipropósito, multidispositivo, ¿vale? Java va a estar negado a morir. Puede bajar, puede subir, depende del mes, pero Java siempre va a estar ahí en el top 3, el top 5 de los lenguajes de programación. Luego tenemos a C# y JavaScript, lenguaje SQL para las consultas y para lo que es base de datos. Y el número 8 ya se va quedando un poco más atrás. Está el Go, ¿vale? Que es un lenguaje que es para
web y tipo móviles. Y está Scratch, que Scratch es un lenguaje que es súper divertido para los niños, que está basado en programar basado a tipo juegos o tipo imágenes. No es un lenguaje de programación estructurado como lo podrías aprender como un Python o Java o con C, ¿vale? Luego está Visual Basic, ¿vale? Otro que se niega a morir, aunque va bajando. Y casualmente, y voy a hablar de un lenguaje que no está en el top 10, pero voy a hablarlo, ¿vale? Que no está en el top 10, pero está en el casi, diría 80%, ya luego tengo el dato específico, de las páginas web mundiales, y se llama PHP, donde están hechas la mayoría de las páginas, ¿vale? Comerciales. ¿Por qué? Porque tanto el gestor de contenido, WordPress, como PrestaShop, están hechos en este lenguaje, por lo cual está altamente demandado y altamente en el mercado actual en vigente, aunque no esté en el top 10, ¿vale? Luego, bueno, como teníamos a Python como el líder del mercado, pues hay que hacer un énfasis en qué es Python y cuáles son sus propósitos. ¿Vale? Según el índice TIOBE, Python es actualmente el lenguaje de programación más popular. Pero Java, a pesar de que se está un poco ahí en el medio, Java le sigue de cerca en cuarto o quinto lugar. Ambos lenguajes pues, cuentan con grandes, ¿vale? Cuentan con grandes y activas comunidades. ¿Qué es eso? ¿Vale? Personas, programadores que van enriqueciendo la comunidad de programación, ayudando, dando soporte, por lo cual existe una gran cantidad de páginas como Stack Overflow que tú haces las consultas, puedes buscar soluciones a estos lenguajes y la comunidad te va a estar dando soporte, ¿vale? Luego también están las páginas oficiales de cada uno de los lenguajes que te van a permitir pues llevar a cabo o salir de duda o directamente apoyar ese aprendizaje que puedas estar planteándote hacer. En cuanto a Python, podríamos decir, ¿quién no conoce Spotify, Instagram, Pinterest, Dropbox, Netflix o Uber? ¿Vale? Pues estas plataformas tan conocidas, tan exitosas, pues están desarrolladas en Python. ¿De acuerdo? Es un lenguaje de programación de alto nivel y de propósito general. Puede utilizarse tanto para programar un dispositivo autómata o un dispositivo, como puede ser una nevera o cualquier otro, como para hacer una página web como estas que conocéis, ¿vale? Puede utilizarse para diversas tareas, ¿no? También otra de los grandes indicador de que Python esté de primero es porque es muy utilizado para el machine learning y para lo que es la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial, imaginaros, y aquí también hablo de un poco del miedo de los programadores, decir, ahora nos han quitado el trabajo. Pues lo siento, la inteligencia artificial se hace o se va a seguir desarrollando con programadores, porque la inteligencia artificial no se hace sola. Detrás de la inteligencia artificial habrá unos programadores que estarán dando soporte a esa inteligencia artificial y programándola y haciendo el análisis. Por lo cual, Machine Learning, ¿vale? Se está desarrollando, ¿vale? Lo que es lenguaje autómata de máquinas, ¿vale? Lo que es el Deep Learning, está desarrollándose mucho en lo que es con el lenguaje Python, ¿vale? También tenemos el desarrollo web, la creación de prototipos y lo que decía antes de la automatización. ¿Vale? Todos estos propósitos están hechos o se llevan a cabo con el lenguaje Python, ¿vale? Luego tenemos el lenguaje C o el lenguaje C++ o C Chat, perdón, ¿vale? Bueno, aquí tengo que hacer, porque hay mucha confusión. Oye, ¿qué es C? C++, C Sharp es lo mismo, no es lo mismo. Pues no, no es como decir, se basa en un lenguaje C, que fue el primero que salió,
El lenguaje C está hecho, por ejemplo, Windows, por decir algo, ¿no? Son para más lenguaje máquina, ordenador, o sea que hace una interfase entre lo que es el hardware y el software, ¿vale? Por lo cual se utilizan normalmente para sistemas operativos o cuestiones un poco más llevadas al hardware. Luego tenemos el C++ o C++, ¿vale? Que lo tenemos, perdón, para programas informáticos, para sistemas operativos igualmente, para desarrollo de aplicaciones móviles, para aplicaciones de servidores para el aprendizaje automático, por lo cual se sigue demandando mucho en el mercado. ¿Qué pasa con estos lenguajes, tanto C++, C# o C, ¿vale? Son, en el caso de C++, la dificultad es alta, ¿vale? Por lo cual, cuando encuentras un programador que desarrolla aplicaciones en C++, es porque tiene una cualificada experiencia en la programación, ¿vale? Sobre todo porque está orientado a la resolución de problemas, ¿vale? Funciones informáticas básicos y bastante avanzados de programación. En cuanto a C#, ¿vale? Su curva de aprendizaje es muy parecida porque se basa en el lenguaje C. También se dice, pero es para principiantes intermedios, pero la dificultad es moderada, ¿vale? No es tan alta como para C++. La dificultad es moderada, pero tienes que tener conocimientos básicos de C, por lo cual, si no tienes lenguaje C como base, pues tu dificultad no va a ser moderada, va a ser alta, porque prácticamente tienes que aprender dos lenguajes, el básico y luego el C++, ¿vale? Con esto, ¿qué podemos hacer? Pues realmente se trabaja en el C#, trabajas con realidad virtual, con desarrollo de juegos, con lo que es aplicaciones para Linux y para Mac, ¿vale? No solamente orientado solo a Windows, ¿de acuerdo? Pues se sigue teniendo mucha demanda con estos lenguajes, pero sí dificultad es alta. Y no sé si recordáis lo que acabo de decir del índice TIOBE. El índice TIOBE se basa en las búsquedas que hacen los internautas, los programadores, en las comunidades especializadas, por lo cual lenguaje C++ y C# siguen buscándose mucha información. ¿Por qué? Porque por lo mismo su dificultad es alta, moderada a alta. Entonces necesito buscar recursos, aclarar dudas, ¿cómo hago esto? ¿Y a dónde hago la consulta? Pues la hacemos en internet. Entonces, es por ello que siguen vigentes. Luego veremos la correspondencia del índice TIOBE con el mercado laboral y veremos que ya no es tan parecido, y luego lo compararemos. Vale, luego teníamos en el índice TIOBE, teníamos a JavaScript. JavaScript es un lenguaje del entorno cliente, ¿vale? Para hacer páginas web, ¿vale? Se compenetra con HTML, que es el lenguaje de hipertexto, y CSS, el lenguaje de estilo, para programar páginas web. Vamos, directamente lo que se llama el front-end, lo que los clientes, las personas ven en páginas web. Ese dinamismo, a lo mejor ese icono que se mueve, esa sombra que se hace en una imagen, en una página, pues todo esto está hecho en JavaScript o en algunos de los frameworks basados en JavaScript. Pues el 97% de las web están desarrolladas en JavaScript, por lo cual es interesante, es un lenguaje interesante para aprender, ¿vale? Y es ideal para principiantes, ¿vale? Porque su dificultad es relativamente baja, ¿vale? Te podría decir que si le pones empeño a HTML, pues en 2 o 3 días ya sabes HTML, ¿vale? CSS, pues depende cómo se te dé los estilos, el ser muy meticuloso en cómo se ven y cómo se mueven los objetos o las letras en una página web, pues CSS te puede llevar
un poco más de dificultad, te daría 1 o 2 semanas, ¿vale? Y luego ya después pues, empezarías con JavaScript, ¿vale? Directamente. Entonces, por lo cual, teniendo estos conocimientos de codificación con HTML, CSS, relativamente baja la dificultad para aprender JavaScript, ¿vale? ¿Cuáles son sus casos de uso? Pues desarrollo web frontend, desarrollo de juegos, aplicaciones web, y me iría un poco más allá, porque también lo comento, con JavaScript y con HTML yo puedo activar la cámara del móvil, puedo tomar fotos, puedo ubicarte por geolocalización, puedo grabar fotos o tomar fotos que ya estén almacenadas en un dispositivo móvil o tablet. Pues va un poco más allá, ¿vale? Por lo cual JavaScript es un lenguaje que realmente tiene mucha utilidad, mucha demanda en el mercado y muchos propósitos a desarrollar, ¿vale? Luego, dentro de ese índice y los lenguajes más demandados, ¿cómo no hablar de Java? Java es el lenguaje, bueno, yo siento casi pasión por Java, ¿vale? Me encanta Java. Es un lenguaje propietario de Oracle, ¿vale? Y es un programa, es un lenguaje donde puedes hacer programas para cualquier tipo de dispositivo multiplataforma. ¿Cuál es la característica de Java? Escribe una vez y ejecutar cuantas veces quiera. ¿Por qué? O en cualquier lugar que quieras, porque tiene a través de un proceso intermedio que se llama Bytecode, ¿vale? Te puedes pasar un lenguaje que puede estar hecho hoy en Windows y yo ejecutarlo en Mac, o tú ejecutarlo en Linux, perdón, en Linux, y pues multipropósito. Podrías ejecutarlo y hacer funcionar en cualquier plataforma, ¿vale? ¿Qué es ideal para principiantes? ¿Por qué es ideal para principiantes? Porque de cierta manera, es un lenguaje que es estricto. Y cuando queremos aprender algo, lo mejor es ser un poco estricto con el lenguaje, para que cuando veas un lenguaje tan fácil como Python, como alguien me diga, me ha dicho a mí, es un chupachú delante de Java. Tú aprendes Java, aprendes Python, aprendes JavaScript, aprendes PHP. Por lo cual, al aprender Java, sumado a la demanda del mercado que actualmente hay, ¿vale? Sería, yo creo que a dónde apostar, ¿vale? ¿Qué necesitas? Pues conocimientos básicos de programación. Pues realmente los necesitas, pero también se van a ir adquiriendo a medida que vas avanzando en el aprendizaje del lenguaje. Y sus casos de uso, pues desarrollo de móviles, desarrollo de aplicaciones, desarrollo de escritorios, de aplicaciones web, desarrollo de juegos y aprendizaje automático, ¿vale? Por lo cual, Java también está siendo utilizado para lo que es la inteligencia artificial, ¿vale? Por lo cual, todo lo que podemos hacer, ejemplos de Java, ¿vale? Aplicaciones hechas en Java, pues por decir algo, está todo en libre en internet. Tú imagínate que quieras, ¿en qué página está hecha, por ejemplo, Netflix? Te va a salir que está hecha en Python. Pero, por ejemplo, una página que esté hecha en Java, Amazon, por decir algo, ¿vale? Por decir algún ejemplo. Entonces, yo invitaría a aprender Java sí o sí, y ya luego argumento por qué. ¿Vale? Irina, no se te oye. Te has debido de silenciar. Vale. Ya Sí, está. se ha movido solo. El 78% de las web están desarrolladas en PHP, ¿vale? Por lo cual es uno de los primeros lenguajes que fueron desarrollados para la parte de lo que es el servidor, comunicación entre lo que es un servidor y un servidor de base de datos, ¿vale? Y necesitas, pues, conocer, es bastante fácil de aprender, ¿vale? Pues es ideal para principiantes. Y necesitarías para hacer, porque es un lenguaje netamente para páginas web,
¿vale? Necesitas esencialmente conocimientos de HTML y CSS, ¿vale? Sobre todo para facilitar el proceso de aprendizaje y para lograr resultados un poco más visibles, más vistosos a nivel de páginas web, ¿vale? Casos de uso, desarrollo de aplicaciones web, ¿vale? Aplicaciones de escritorio con entornos web y programas informáticos. Cabe destacar que en PHP están desarrollados WordPress y PrestaShop. WordPress es el mayor gestor de contenido a nivel mundial, donde están desarrolladas las tanto páginas como WooCommerce. En cuanto a la curva de aprendizaje, pues, ¿qué podría comentarte con respecto a esto? Pues tenemos, según lo que he narrado, varias dificultades. Si ponemos Python y JavaScript, pues tienen una menor dificultad que PHP y Java, ¿vale? PHP y Java, pues son un lenguaje mucho más amplio. ¿Y por qué? Porque también hacen conexiones con bases de datos, hacen conexiones con dispositivos multiplataformas, por lo cual su aprendizaje, el lenguaje es mucho más rico, ¿vale? Mucho más rico y tendrías que dedicar mucho más horas al aprendizaje. Luego tenemos el C++ y C Sharp, ¿vale? Que, como hemos visto antes, tienen mayor dificultad en la curva de aprendizaje. Son un lenguaje mucho más estricto, más difícil de aprender, por lo cual, si estás decidido a aprender un lenguaje de programación, pues yo te recomendaría que empezaras por Java, Python, ¿vale? JavaScript, depende del propósito de cada una de lo que quisieras hacer. Antes decía que Python, pues, el Machine Learning, automatización, inclusive páginas web. JavaScript, solamente páginas web. PHP, solo páginas web. Java, pues, sabéis que todas las páginas de lo que son las del Estado, tanto de Hacienda, Seguridad Social, la mayoría están hechas en Java, ¿vale? Por lo cual es que Java tiene gran cantidad de utilidad y su seguridad, su robustez como lenguaje, pues utilizado ampliamente, ¿vale? Y luego tenemos C, C Sharp y C++, que sí son utilizados más específicamente por empresas donde desarrollan software. Por ejemplo, un programa que podríamos decir que está hecho en C o en C++, Adobe Acrobat, ¿vale? Toda la suite de Photoshop, ¿vale? Están hechos en ese lenguaje, en C, ¿vale? El sistema operativo Windows, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, con respecto a la curva de aprendizaje, pues podríamos decir que depende al propósito a la que te quieres dedicar, pues podrías ir por alguno de estos 4 lenguajes. Ya si te quieres especializar en C o C++ o en C Sharp, tendrías que empezar por C y luego evolucionar en alguno de estos siguientes lenguajes. Bien, luego otro de los puntos que, como decía, tan importante es lo que haces, dónde lo haces. ¿Por qué? Porque depende de dónde lo estés haciendo, vas a poder optimizar horas de código en tu entorno de desarrollo o lo que se llama IDE, ¿vale? Tenemos diferentes IDEs en el mercado, que son los programas donde tú vas a codificar, a plasmar esas horas y esas líneas de código, ¿vale? Tenemos diferentes, ¿vale? Unas son de pago, open source, ¿vale? Y unas son de pago y otras son open source. Por ejemplo, NetBeans, Eclipse, Visual Studio Code, ¿vale? Que los tenemos aquí a la izquierda, ¿vale? Son entornos de desarrollo gratuitos, a menos que tengas que llevar a cabo una aplicación muy específica, necesitas pagar alguna extensión, pues sí estaría disponible alguna versión de pago. Pero en principio, para comenzar, para practicar y aprender, tenemos todos estos IDEs de forma gratuita. Cabe destacar que tanto Eclipse, NetBeans y Visual Studio Code tienen lo que se llama extensiones o plugins que van
se van nutriendo el entorno de desarrollo según tus necesidades, ¿vale? Y ahí hago un inciso con Visual Studio Code. Visual Studio Code realmente es un editor de código, pero su robustez, su seguridad y la cantidad de extensiones y plugins que hay en el mercado lo convierte en un entorno de desarrollo, por lo cual yo perfectamente podría desarrollar una aplicación con Visual Studio Code en Java, por ejemplo, ¿vale? Porque me permite, o sea, está dotado de tantas extensiones o, sí, extensiones y plugins que lo convierten o lo terminan convirtiendo en un entorno de desarrollo tan robusto como puede ser Eclipse. Luego tenemos los entornos de desarrollo de pago, que esto es, cuando hablamos de pago, hablamos de sustancialmente sumas de dinero importantes. Y en este caso son JetBrains, ¿vale? JetBrains tiene una suite muy potente para desarrollar código. Y según el lenguaje que vayas a desarrollar, tiene un entorno de desarrollo apropiado. Por ejemplo, si ves el lenguaje PS, es PHP Storm, es para desarrollar en PHP. Luego tendríamos, por ejemplo, el PyCharm es para desarrollar en Python, ¿vale? Y, por ejemplo, nosotros para desarrollar en Java utilizamos IntelliIDEA, ¿vale? Por lo cual, veis que JetBrains tiene una suite muy grande, sí, tiene para Go, para Ruby, para C. Bueno, tenemos aquí un cúmulo de aplicaciones que según el lenguaje, pues podrías ir mejor con uno que otro, ¿vale? ¿Qué pasa con JetBrains? Pues es de pago. Es de pago, es una empresa privada y este IDE ha nacido, esto suite de IDE ha nacido debido a la necesidad de evolucionar en los lenguajes y de cierta manera unificar criterios. Entonces, JetBrains no solo desarrolla los IDE o los entornos de desarrollo, sino que ha desarrollado un lenguaje que se llama Kotlin, que es la evolución de Java. Por lo cual, JetBrains lleva la patente junto con Google de un lenguaje de programación basado para dispositivos móviles, aunque es de multidispositivos, que se llama Kotlin, ¿vale? Entonces, y realmente es una evolución de Java y en sus IDEs, como IntelliIDEA, fácilmente podrías pasar de un lenguaje, de una aplicación en Java y traspasarla a Kotlin. ¿Quién utiliza IntelliIDEA o JetBrains, las aplicaciones JetBrains? Empresas como Tesla, como la NASA, por decir algunos, Google, bueno, a X, ¿vale? Lo que era Twitter, ¿vale? Empresas como esta utilizan JetBrains, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que es un IDE de pago. Hago un inciso, pues nosotros en el Centro de Estudios SEAT, pues somos centro educacional de JetBrains y nuestras clases de programación, pues las desarrollamos en este IDE, ¿vale? En cuanto a los frameworks son marcos de trabajo, marcos que nos van a ayudar o nos potencian lo que es un lenguaje de programación. Ayudan, tienen muchas aplicaciones ya desarrolladas para que puedas evolucionar en un lenguaje y llevarlo a otro nivel. Por lo cual, ese marco de trabajo lo que hace es facilitarnos aplicaciones, APIs o rutinas, como lo podamos llamar, de esos lenguajes. Tenemos los principales, en la parte superior señalo Angular, React y Vue, son lenguajes, son frameworks que están relacionados con lo que es sobre todo lo que es el frontend y con JavaScript, ¿vale? Son frameworks, pero es importante cuando hablamos de framework, voy a aprender Angular, voy a aprender. No, primero tienes que aprender JavaScript para después pasarte a un framework. Tú no puedes irte a un framework
sin aprender la base del lenguaje de programación. Por lo cual tenemos que primero aprender lo que es JavaScript para poder ir a Angular, o TypeScript en este caso también, ¿vale? Que se llevan muy poco, se van de la mano. Un React o Vue, yo necesito aprender JavaScript de la parte de front. Igualmente, en la parte inferior, tenemos, nombro algunos de los más importantes, hay otros también muy importantes como Symfony que no está aquí, ¿vale? Otros frameworks que están, por ejemplo, Django, que es el framework para Python, Laravel, que es uno de los frameworks para PHP, igual que Symfony, y Spring Boot, que es el framework para Java, ¿vale? Estos son, como decir, los más demandados en el mercado, los que más se escuchan, los que más están siendo buscados por el mercado laboral. Entonces, esto es como no puedes ir a un framework si no tienes la base del lenguaje de programación, ¿vale? Actualmente, Angular está siendo pionero, es un framework que está muy utilizado en la parte de front, pero sí es verdad que si no conoces TypeScript o JavaScript, pues no lo puedes aplicar. No puedes, no, sería de bastante dificultad poder aprender un framework si no tienes la base de la programación, ¿vale? Igual pasaría, por ejemplo, con Spring. Si no sabes programar en Java, difícilmente vas a poder hacer alguna aplicación Spring o Spring Boot. Y luego, finalmente, nos vamos al mercado laboral, ¿vale? Como decía, el índice TIOBE nos dice unas cosas, pero el mercado laboral nos dice otras, ¿vale? Y esto sí, siempre, bueno, yo tengo empleo, InfoJob, iNeed, LinkedIn, ¿vale? Yo en particular me voy a ir a InfoJob, ¿vale? Me voy a InfoJob y voy a hacer un ejemplo que siempre hago para saber cómo va los lenguajes de programación y su demanda en el mercado, ¿vale? Voy a empezar con Python, ¿vale? Con Python, ¿vale? Python Develop y le voy a decir toda España, ¿vale? Vamos a buscarlo. ¿Lo veis todos? ¿Sí? Vale, tenemos 489 ofertas de Python, ¿vale? Está a nivel general, ¿vale? Por lo cual está bastante bien. Está bastante bien. Luego vamos a buscar C++. C++, 208. ¿A que hay diferencia, no? Fíjate que C, C++ y C++ y C Chart, perdón, estaban muy demandados en el índice TIOBE, pero con respecto 192 de C Chart, ¿vale? Pero ahora te voy a buscar Java, ¿vale? Java Develop, pues lleva la puntera, ¿vale? 688. O sea que Python y Java realmente son en España los más demandados. Luego, podríamos buscar PHP, ¿vale? PHP, más o menos igual que C, unos 217 ofertas a nivel general, pero vamos a buscar ahora lo que es JavaScript. ¿Eh? JavaScript, pues unos 400. Por lo cual, si vemos, ¿vale? Si haces cuenta, tenemos Java, Python y JavaScript, ¿vale? Ese sería el top, por lo menos los 3 primeros lenguajes que estamos hablando, ¿no? ¿Vale? Java, Python y JavaScript, en principio. Luego le seguiría, más o menos están de la mano, tanto C como PHP, ¿vale? En cuanto a framework, vamos a buscar Angular, ¿vale? Pues no está mal unas 276 empleos. Seguramente sean la mayoría de la mano con JavaScript, ¿vale? Y otro, ahora voy a poner Spring o Spring Boot, que es el framework de Java, ¿vale? También tenemos aquí bueno, esto ya es
como framework, como marco de trabajo, no es lenguaje como tal, ¿vale? No está mal. Entonces, si vemos el top más, regresamos al índice TIOBE, teníamos Python, C y Java de cuarto, pues ahora mismo veríamos que Java se iría al primer puesto, Python del segundo, y a lo mejor JavaScript, que aquí está a nivel 6, sería un tercero, ¿vale? Según la demanda del mercado, ¿vale? Según lo que puedas hacer de demanda del mercado, según InfoJob, ¿vale? Que es bastante, ¿vale? Es bastante fiable. Me voy a SQL, ¿vale? Bueno, y SQL ya es, porque, ¿qué pasa con SQL? Con SQL yo puedo desarrollar, sabiendo SQL, yo puedo aplicar esos conocimientos en Python, en Java, en PHP, en todo, porque SQL es el Structured Query Language, que es para hacer consultas de bases de datos, por lo cual todo programador o toda aplicación de programación tiene seguramente una base de datos detrás, por lo cual el SQL pues es muy necesario, ¿vale? Entonces, pues este es con respecto a la demanda del mercado laboral. Si vemos en LinkedIn, Tecnoempleo, igualmente, o sea, tú buscas Java, ¿vale? Si ves, no es tan amplia como puede ser en InfoJob, pero tampoco está mal 300. Vamos a hacer un ejemplo con otras profesiones, y eso es evidente. Vamos a poner, bueno, no voy a poner administrativo, porque administrativo siempre busca, pero no sé, por ejemplo, podría decir un abogado, ¿vale? Bueno, en Tecnoempleo no me va a salir porque en Tecnoempleo es netamente para empleos tecnológicos, ¿vale? Un abogado, pues 345 no está mal, ¿vale? Se me ha ocurrido el abogado de primero. Pero, por ejemplo, no está mal en cuanto, pero con respecto a Java, le duplica, ¿vale? Las ofertas de empleo con respecto a otros, a lo mejor áreas profesionales como podría ser un abogado. Si vemos, cuando nos piden Java, ¿vale? Normalmente piden programador Java y nos piden, lo importante es ver las ofertas de empleo, pero también diría que un tema muy importante que tiene el desarrollador web y lo que es el tipo de trabajo es los entornos laborales híbridos o de teletrabajo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los programadores no necesitamos estar en una empresa para poder desarrollar nuestras aplicaciones, por lo cual el mercado laboral en cuanto al programador nos brinda también muchas ventajas como podría ser el teletrabajo. No te quedes con dudas. Si existe alguna pregunta, Cristina, tú como moderadora. Sí, pues muy bien, Irina. Si quieres pasamos a ellas, ¿vale? Hay un par. Mira, te comento. Una de ellas es, ¿puedes recomendarnos web, foros o sitios de tu confianza donde poder aprender estos lenguajes? Perfectamente, muy bien. Mira, casualmente hay bueno, entre foros, sitios, etcétera, te podría recomendar. Siempre hago, antes de recomendar esto, hago un énfasis, aunque lo doy siempre en mis clases de programación el primer día. Cristina, ¿tú conoces a Tim Berners-Lee? No. No. Vale, Tim Berners-Lee, ¿vale? Fue el creador de Internet. Estamos aquí gracias a él y la mayoría no lo conoce, ¿vale?
Tim Berners-Lee fue el que desarrolló la primera página web y desarrolló el protocolo para podernos conectar unos con otros. Vale, Tim Berners-Lee creó luego de crear todo el protocolo y salir a la luz y tener éxito con esto, pues él creó un consorcio que se llama W3 Consortium, que rige todas las pautas de lo que es el desarrollo web, ¿vale? Y a la par creó lo que se llama el W3 School, ¿vale? El W3 School es una plataforma de tutoriales web, ¿vale? Para aprender programación, por lo cual depende del lenguaje de lo que hemos hablado, tienes cómo aprenderlo y de una forma muy específica. Primero es gratuito. Synapse podrías registrarte, pero realmente para buscar documentación y para aprender no necesitas ninguna otra cosa, ¿vale? Aquí podrías, leer JavaScript, SQL, Python, Java, PHP, ¿vale? Ya luego, en cuanto a frameworks, tenemos React, jQuery, bueno, y ya, Django, ¿vale? Y tenemos aquí Node.js, TypeScript, Angular, ¿vale? Aquí tenemos una serie, bueno, de recursos impresionantes. Tenemos los tutoriales, ejercicios, inclusive te puedes certificar con el W3 School, que como he dicho, es parte del W3 Consortium, ¿vale? Entonces, en cuanto a los tutoriales, pues tenemos todos estos, ¿vale? De una forma muy visual, por ejemplo, yo podría coger esto de aprender CSS, está en inglés, por supuesto. Lo podemos traducir a través del navegador, pero sí es verdad que la sintaxis, todo esto está todo en inglés, porque es en inglés con que está hecho. Entonces, imagínate que quieras crear una animación SCS, pues aquí te dice cómo crear esa animación, qué utilidad debes utilizarlo y ya más allá te lleva al ejemplo para que trates o lo muevas tú mismo. Si ves, aquí esto es una animación que va cambiando de color, ¿vale? Desde azul, desde rojo a amarillo, pues yo le puedo decir, oye, que no sea rojo, sea negro, black, ¿vale? Y lo envío a ejecutar y ya me cambia de negro y de negro me va a cambiar a amarillo, ¿vale? Este es un recurso estupendísimo, ¿vale? En cuanto para lo que es tanto para front, ¿vale? Como para back, lo que es el front, HTML, CSS, JavaScript, ¿vale? Y para el aprendizaje de Python, Java y PHP, de lo que estamos hablando, igualmente. Tiene una serie te explica lo que son las partes del lenguaje, por ejemplo, aquí que es un casting, etcétera, etcétera. Y luego con ejemplos te lo muestra y te envía a tratar o aprender por ti mismo, ¿vale? Con un ejemplo, ¿vale? Entonces, si me preguntan recomendación, W3 School. Pues genial. Mira, otra persona pregunta, ¿qué opinas de la inteligencia artificial en la programación? Vale, la inteligencia artificial en la programación está bien. Lo que pasa que, sí es verdad, es como todo. Tú puedes preguntarle, y además que se me ha dado el caso, sobre todo como docente, siempre habrá un alumno que va y busca en inteligencia artificial cómo hacer algo, pero si no lo sabe aplicar, si no sabe las bases del lenguaje, por mucho que la inteligencia artificial te lo dé todo, pues si no lo sabes aplicar no lo vas a poder llevar a cabo. Entonces, yo puedo utilizar la inteligencia artificial, la puedes utilizar, no hay problema, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta, uno, que tienes que saber preguntar y saber el resultado que te está dando, saber ver si la lógica que estás obteniendo es realmente lo que tú estás buscando, por lo cual tienes que saber lo que estás haciendo. Y segundo, ¿vale? Cuidado con la inteligencia artificial en el momento de acostumbrarte a ella. ¿Por qué? Porque en el momento de una entrevista de trabajo te van a hacer una evaluación técnica y te van a poner a
desarrollar algo en un momento, te van a estar contigo al lado o por lo menos compartiendo la pantalla, ¿vale? Si es una entrevista en tele o en videoconferencia y no vas a poder buscar en la inteligencia artificial. Entonces, ten eso en cuenta, ¿vale? De no acostumbrarte, puedes hacer algo, una consulta, buscar algún código, pero no habría problema, está bien, para cuestiones repetitivas, estupendo, te va a facilitar muchísimo, pero tienes que saber qué es lo que estás buscando y el resultado sea adecuado a lo que estás queriendo encontrar. Muy bien. Otra persona pregunta que cuáles son las herramientas y entornos de desarrollo más populares para Java. Para Java, pues podríamos, me voy a mi lámina, vamos a ver aquí. Bueno, en cuanto a los entornos de desarrollo para Java, tenemos Eclipse, ¿vale? ¿Por qué Eclipse? Bueno, y Eclipse por una parte, y luego tenemos el Visual Studio Code con las respectivas extensiones. El entorno de desarrollo de Visual Studio Code, tú lo instalas, no vas a poder desarrollar nada en Java. Tienes que comenzar a instalarle extensiones para poderlo llevar a cabo, para poder desarrollar el Java. En sí, el solo no, porque está desarrollado más para lo que es HTML, CSS, JavaScript, cuestiones más ligeras, ¿no? No para el entorno de desarrollo del back. Luego, sí, tendríamos NetBeans y Eclipse, y de las dos, el que está más especializado en lo que es Java es Eclipse. ¿Por qué? Porque Eclipse, bueno, enseguida te dice, te puedes configurar el servidor, un servidor web para Java, puedes ejecutar las aplicaciones en Java, pero además tiene una evolución de Eclipse como tal, que es el Eclipse para Bootstrap, para Spring Boot, perdón, para Spring Boot, por lo cual Eclipse evoluciona, tiene otro IDE para Spring Boot, que es idéntico a Eclipse, pero solamente para desarrollar con el framework Spring Boot. Entonces, para Java, pues recomendaría de los que son free, los que son open source, pues estos dos, Eclipse y Visual. Y NetBeans lo recomendaría más para lo que es PHP, igual que pasaría con Visual Studio Code. Tendrías que instalarle una serie de extensiones para poder desarrollar en PHP. Vale, Irina, otra pregunta es sobre salario. ¿Quién tiene mejor salario? ¿Un desarrollador front o un desarrollador back? Eso depende, va a depender de la empresa y donde caigas, ¿vale? Yo creo que van muy a la par. Eso va a depender de la empresa, de la envergadura del proyecto, de la continuidad y sobre todo de tu experiencia. Sabemos que los programadores tenemos 3 niveles y está un nivel superior o cuarto, que es un poco más, el cuarto nivel es como más escondido, ¿no? Tenemos el junior, ¿vale? El junior que viene siendo, cuando tú sales de un estudio, viene siendo como que el programador raso que está aprendiendo, que es su primer empleo, son sus primeros años de trabajo, pues realmente ahí, pues el sueldo que todo primer empleo tiene, ¿vale? Luego vas evolucionando en middle, ¿vale? Pues vamos con plazos, pues Tenemos el programador medio, ¿vale? Ya tienes unos 2, 4 años de experiencia, ya vas desarrollando tu cartera de aplicaciones, vas haciendo ya carrera, ¿vale? Y luego tenemos el senior es el que cobra más, y ya estamos hablando de 6, 8 años de experiencia, ¿vale? En cuanto a un lenguaje de programación o a varios. Cabe destacar que está está lo que se llama el desarrollador full stack, que es que desarrolla tanto back como front, ¿vale? O sea que sabe tanto JavaScript, HTML, CSS, Angular, Vue, React, como puede saber Java, PHP, Spring Boot,
vale, todos los frameworks relativos a PHP, como puede ser Symfony o Laravel. Bueno, los full stack están muy bien pagados, porque controlan todos los lenguajes y ya llegan a ser ya no programadores, sino además de programadores, son los que se llaman los project managers, que son los que realmente van dirigiendo un equipo de desarrollo. En cuanto a sueldo, no te podría decir nada específico. Se está manejando sobre unos, es que hay ofertas que pueden decirte, en la Unión Europea se te están buscando programadores Java que te pueden pagar 70.000 euros al año. ¿Vale? Pero ya esto con inglés, te tienes que ir a Bruselas, etcétera, etcétera. Pero por decir un ejemplo, y eso no me lo estoy inventando, eso está en Infojob, y claro, te piden que seas programador, Unión Europea, ¿vale? De la Unión Europea, si no me equivoco, había una oferta, no hace mucho que lo estuve viendo, ¿vale? Y pues era una barbaridad, estamos hablando de 70, 80.000 euros al año, ¿vale? Pero eso es ya un experto. ¿Vale? Bueno, Irina, pues por último, otra pregunta es, ¿crees que es mejor opción estudiar varios lenguajes como Java o JavaScript o especializarse en algún framework de los mismos como Spring o Symfony? Vale, como lo que he dicho, primero tienes que saber un lenguaje para pasarte a un framework, ¿vale? Por lo cual, si estás aprendiendo o eres experto en Java, pues lo ideal sería que aprendieras un framework como puede ser Spring Boot, ¿vale? Spring Boot. Y yo diría Spring Boot, ¿por qué? Porque Spring Boot va para el entorno web, ¿vale? Y ya sabemos que el entorno web ya cada vez menos se hacen desarrollos para escritorio, ¿vale? Y se hacen más para web, para desarrollar en cloud y el cloud computer. Entonces, pues primero tienes que especializarte en un lenguaje, ¿vale? Conocerlo bien para después poder sacar el mejor provecho a un framework. Y si te quieres especializar, pues yo diría que te vayas en alguno de los que son tendencia, como podría ser Angular, Spring Boot, Django o Laravel. Pues ya hemos terminado, Irina. Así ¿Vale? que muchas gracias por tu tiempo, por esta ponencia, muy interesante. Y nada, deciros a todos que se va a quedar colgada en los próximos días para quien la quiera volver a ver, ¿vale? Vale, Así perfecto. que nada, muchas gracias a Bueno, todos. muchas gracias. Hasta luego. Luego. Adiós.